El acoso escolar o bullying es considerado un atentado a la dignidad e integridad física de los niños y niñas. En México, las autoridades están obligadas a tomar medidas reforzadas para proteger con mayor intensidad los derechos de los menores. Hoy, una asesora jurídica federal nos dirá cómo se puede combatir el acoso escolar. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica federal. Licenciada, bienvenida nuevamente a este espacio. No, al contrario, gracias por invitarme, es un placer siempre estar en tu programa. Y hoy también vamos a hablar de un tema de mucho interés social, ¿no? Vamos a hablar un poquito del bullying y de las medidas de protección que hay para niños, niñas y adolescentes. Vamos a empezar definiendo cuáles son estas medidas de protección precisamente. Bueno, básicamente desde que México ha abordado más el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, ha implementado en su legislación nacional varias medidas de protección. Estas medidas de protección van encaminadas básicamente a que los niños, niñas y adolescentes ejerzan en plenitud sus derechos fundamentales y sus libertades, porque sabemos que el desarrollo de su personalidad es vital en este México porque ellos son el futuro de nuestra nación. Entonces, considerando esa situación, a través de los operadores jurídicos nos hemos abocado a tratar de protegerlos con lo que se conoce como medidas reforzadas. Muchas veces quien no ha tenido un compañerito de clase al que los demás molestan, bueno, pues básicamente hablar del tema de bullying, que no debemos de confundir con el mobbing, que es el acoso que se da en los centros de trabajo. El bullying son aquellos actos o omisiones que sufren los niños en los planteles escolares, en donde a través de esas situaciones de acciones u omisiones tienen algún daño físico o emocional. Obviamente, la Secretaría de Educación Pública ha implementado programas de escuelas libres de violencia y ha implementado también algunas unidades de protección para que cuando estos se dan, se aborde no solo la prevención, sino también la erradicación de estos problemas de violencia. El Instituto Federal de Defensoría Pública se ha acercado mucho a los niños y somos representantes de muchos de estos niños para tratar de eliminar todo tipo de violencia. El bullying afecta principalmente a la dignidad de los pequeños. Se da de manera horizontal, también se puede dar por parte de las autoridades escolares. ¿Cómo podemos definirlo? Pues no debemos de perder de vista que el bullying finalmente es una responsabilidad subjetiva extracontractual, en donde hay distintos operadores, los que lo padecen y los que los ejercen. Esta puede ser por los mismos compañeros que tienen el mismo grado jerárquico, digámoslo de alguna manera, dentro de la escuela, o inclusive en ocasiones es por la comunidad, como son los profesores o algunos otros padres. Abordar el tema de bullying es muy complicado porque los padres deben de estar muy alerta para cuando un hijo empieza a padecer los síntomas de esta afectación y de esta manera acercarse a las autoridades educativas para tratar de erradicarlo. Ellos sin perder de vista que siempre tenemos que tener instrucción para prevenir todas estas conductas de violencia que se dan en los centros escolares. Yo creo que sería importante en este punto que los padres tuvieran precisamente buena comunicación con sus hijos para poder identificar si están siendo víctimas de bullying, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también cómo los padres pueden darse cuenta si sus hijos son los que realizan el acoso. Sí, también efectivamente pueden ser acosadores. Hay una serie de directrices que nos pueden arrojar cuando un niño está padeciendo acciones de bullying. Estas pueden ser desde su cambio de personalidad, que los días domingos ya se presentan enfermedades espontáneas, que empiecen a perder cosas en la escuela, que su dinero es sustraído, empiezan a bajar de peso. Tienen que estar muy atentos los padres de familia y la comunidad en general de tratar, porque estos problemas pueden si bien focalizarse, pueden crecer y hacerse común en una comunidad escolar y eso generará problemas en lo sucesivo en la misma sociedad. Nosotros como operadores hemos establecido que a través de medidas reforzadas, que son actos específicos que van encaminados desde la suplencia de la deficiencia de la queja, de que los niños sean escuchados, que tengan esa accesibilidad a
los medios de defensa y a la justicia poder implementar algunas medidas de protección para que no se genere esta violencia. Los juzgadores tienen de oficio la posibilidad de protegerlos a través de implementación de muchas conductas para lograr que ellos no sean dañados en su forma física, en su forma psicoemocional. ¿Cómo son estas medidas? Pues va desde acompañamiento en las escuelas, implementación de unidades de vigilancia, de protección y de sanción. No se sugiere que cuando un papá observe que hay alguna afectación de su hija, acuda directamente con los otros papás. Tiene que acudir a las autoridades escolares para que a través de ellas se implementen ya los mecanismos que están muy establecidos para prevenir la violencia. ¿Y cómo es que este tema del bullying es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública? Ya nos explicaba que ustedes representan a los menores, pero ¿nos podría ejemplificar cómo es que el trabajo de ustedes puede beneficiar a estos niños que son víctimas del acoso escolar y pues que además afectan otros derechos, ¿no? y el desempeño en la escuela? Bueno, básicamente el bullying lo podemos tener en planteles privados y en planteles que pertenezcan a entes públicos, federaciones o locales. En ambos casos existen mecanismos que establece la legislación para poder implementar medidas de prevención y de erradicación del problema. Muchas de las ocasiones llegan mamás con nosotros que refieren que sus hijos padecen bullying. En primera instancia hay una petición y hay unas unidades de la Secretaría de Educación Pública que hacen la investigación y a través de esa investigación obviamente pueden determinar si existe bullying o no. Bullying no es un acto aislado, tiene que ser una conducta reiterada que genere una afectación. Cuando ya se tiene que sancionar a los agresores, si son de la iniciativa pública, entonces existen mecanismos a través inclusive de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado, en donde no solamente el profesor o las personas encargadas de cuidar a los menores son responsables, a veces hasta las entidades como en general global pueden tener una responsabilidad. Y en iniciativa privada o los colegios particulares, como le conocen, también existe un mecanismo a través de los juicios ordinarios civiles, porque no debemos de perder de vista que esto es una responsabilidad subjetiva extracontractual y como tal hay un agresor, hay un daño, un nexo causal y en eso se tiene que acreditar tanto la iniciativa pública como privada. Muchas de las ocasiones los jueces cuando se percatan de que hay una violencia para un menor, ya sea en el ámbito escolar, nos llaman a nosotros como sus representantes para intervenir y salvaguardar los derechos de los menores, porque tenemos el principio básico de la libertad de la personalidad de estos niños y se protege a través de los medios de defensa. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una primera pausa, es muy breve. Al regresar seguimos abordando este tema del bullying y las medidas de protección que hay para los niños, niñas y adolescentes. Vamos al corte, es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica federal, acerca del bullying y las medidas de protección. Antes de continuar con nuestra charla, vamos a ver la sección Te Escuchamos. En la calle le preguntamos a la gente qué opina del acoso escolar y cómo cree que debería solucionarse este problema que afecta el desarrollo de los niños en las escuelas. Vamos a verla y regresamos. Sí, creo que el tema del bullying está, pues, al menos como lo vivimos nosotros como madre o como profesionista, sí está en aumento. Yo sí voy mucho con la temática que tiene que estar en casa. Mucho de lo que tenemos que hacer está en casa. Eso no quiere decir que dejemos a la escuela afuera. Sí, creo que es una problemática real el bullying. Ahora con las redes sociales, pues incrementa el impacto, ¿no?, de las bromas o de las burlas que se pueden hacer. Antes, sin redes sociales, no salía de tu círculo cercano, pero ahora queda pues la evidencia en internet y pues se magnifica, ¿no? Incluso se llega a viralizar la broma que te hayan hecho o digamos el insulto. Pues yo pienso que la base son los valores en casa, ¿no?
Los valores desafortunadamente se están perdiendo mucho. Yo creo que desde ahí debemos de empezar con los valores en casa. Y bueno, seguirlos fomentando en la escuela, pues en todos lados. Es un tema que ha existido desde hace muchos años, que no se había profundizado tanto, ni se había especializado tanto, ni se había estudiado tanto sobre el tema, pero ha existido desde hace muchos años. Yo creo que desde el principio de la historia nos burlábamos de todos nuestros compañeritos, o a mí me tocó que sí nos burlábamos de nuestros compañeros en la escuela. ¿Cómo se puede hacer para remediar esto? La comunicación con los padres es fundamental y que en las escuelas les pongan la suficiente atención a los niños para que sepan qué es lo que está pasando y si detectan un problema, tratar de atacarlo de raíz, o sea, psicólogo en la escuela, papás al pendiente de él y que entre todos pudieran sumar esfuerzos, sociedad, gobierno, escuela, para que pudieran solucionar este problema. Pues yo creo que tendrían que empezar por los padres, ¿no? Porque luego a los padres se les dice, oye, fíjate que el niño hizo esto. No, es que así es él. Entonces yo creo que es por ahí, ¿no? Empezar por los papás, la mamá, que eduquen a esas criaturas y que les pongan un poquito de más atención, nada más. Yo creo que ahorita es más agresivo. Además, con las redes se hace exponencial la exhibición y la humillación de quien lo padece. Sí, es un problema real y hay que erradicarlo. Yo pienso que hablando con los hijos y controlando un poquito más las redes sociales, porque las redes sociales es donde se ven muchísimas cosas que no deben de verse. Controlarse un poquito más las redes sociales y hablar con los hijos, más que nada. Yo le puedo decir a una persona y a lo mejor no tengo el valor de decírselo de frente, pero se sienten con mucho valor a través de estar criticando, de estar haciendo publicaciones, estar haciendo todo ese tipo de cosas tratando de afectar la autoestima de una persona realmente. Creo que es la atención de los padres como con los hijos y la comunicación. Mucho la comunicación y observar al niño o a la niña, tus hijos, porque hay muchos cambios en donde te dan las alertas. Yo considero que lo más importante es la educación y que todo viene desde casa, ¿no? Si en la casa nos enseñan a respetar y a ser educados, pero lo más importante es respetar a los demás como sea que son, ahí ya creo que empieza y ahí termina todo el problema. Todo se empieza desde la casa, la educación de los papás y todo. Y si consienten al niño y le ríen sus gracias, pues al tiempo suceden. ¿Ya? Desgraciadamente le están dando más publicidad a esto, más. Siempre ha habido pleitos y siempre ha habido bullying yo desde niña. Pues yo creo que la educación empieza desde casa y sería que los padres inculcaran valores y que todos somos iguales, que nadie puede sobrepasar el límite de una persona ni nada de eso. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. ¿Cuál es su impresión? Ay, pues realmente son excelentes las entrevistas. Efectivamente, se ha pugnado por el desarrollo a la libre personalidad. Y en las redes, obviamente, ha exponencializado la situación, lo que está pasando. Muchos de nuestros asuntos precisamente son de redes, de que el bullying lo padecen a través de las redes. Y el mecanismo es la denuncia entre las autoridades y después el procedimiento administrativo y el amparo indirecto. Es importante destacar que en esta materia de niños, niñas y adolescentes es una excepción al principio de definitividad. Entonces, en automático, al padecer esto, un niño puede ir con un juez de distrito a pedirle que se impongan medidas reforzadas de protección. A veces el bullying no solamente es un acto, a veces es la omisión de ser testigo del bullying y no hacer nada. Como operadores, esa es nuestra misión, tratar de que esas conductas evidentemente desaparezcan. Como lo referían, a veces es necesario que otros operadores como los psicólogos intervengan para poder superar estas circunstancias, pero lo importante es tener esa denuncia para poder saber qué está pasando. Y bueno, ahora precisamente las redes sociales dan la oportunidad de tener una prueba, ¿no? Porque si hay acoso escolar al interior de un salón de clases sin que esté presente el profesor, pues tal vez no podría haber una prueba, ¿no? Pero lo que permiten ahora estos nuevos medios, que sí, bueno, sirven tanto para acosar, pero también se puede tener una prueba, ¿no? Para presentar en dado caso ante un juez. Efectivamente, muchos piensan que las redes sociales son excluyentes de la escuela, pero no. Al pertenecer a la comunidad escolar, todo lo que se comunique en redes entra bajo la legislación del colegio, de la escuela, de la institución. Y evidentemente, si se están agrediendo vía redes sociales,
obviamente hay sanciones para ese tipo de cuestiones porque, insisto, una de las cosas más importantes es poder ser quien tú quieras ser, y eso es el desarrollo a la libre personalidad. Y si a un niño no lo protegemos con esas medidas reforzadas, obviamente pues él no tiene el alcance para protegerse en muchos casos. El instituto ayuda mucho a esto de las redes sociales que está realmente en pugna. Y bueno, también otro tema que veíamos en estas opiniones ciudadanas es que el tema del acoso escolar, el bullying, no es algo nuevo, no se puso atención en este tema en recientes años, pero siempre, como lo decía la gente, siempre lo hemos vivido, ¿no? Pero ahora pues también tenemos otras medidas de protección para que los niños puedan desarrollarse libremente y que este acoso no afecte su desempeño en la vida escolar. Sí, efectivamente, tal vez el bullying siempre ha estado, pero lo hemos etiquetado recientemente. Pero más que eso es con la nueva ley de amparo, con la implementación realmente de los tratados internacionales, de la interpretación ex oficio, todo eso ha traído que podamos obtener medidas de prevención y de erradicación de esa violencia que daña muchísimo a la sociedad. Ya nos explicaba un poco en el bloque anterior cómo detectar el acoso en casa. Las autoridades escolares cómo pueden detectarlo, prevenirlo y en su momento sancionarlo. Tenemos unos asuntos muy interesantes en donde los jueces de distrito han implementado unidades de vigilancia. Obviamente, en el caso particular puede ser una baja en el rendimiento escolar, puede ser pérdida de peso, puede ser aislamiento, puede ser que escondan o se sustraigan pertenencias que dañen patrimonialmente a un menor, y todo eso sí es detectable por las autoridades escolares. Obviamente, a mí me encantó las resoluciones de este juzgado de distrito porque dentro de las medidas de implementación es el acompañamiento a este menor dentro de la institución escolar y sobre todo cancelar las redes sociales porque él estaba padeciendo violencia en las redes sociales. No debemos de perder de vista que no solo es la violencia física, sino también la violencia emocional o de acceso muchas veces a la instrucción escolar por violencia. Y otras de las medidas que se implementaron básicamente fue iniciar un procedimiento de responsabilidad al profesor que estaba encabezando esta violencia. Es muy notorio que a través de una resolución jurisdiccional se puedan tomar medidas y nosotros coadyuvamos como operadores al implementar la causa de pedir, aunque no fuera así, el juzgado de distrito tiene toda la posibilidad de oficio percatarse de esa conducta violenta y tomar medidas o ajustes reforzadas para poder evitarla. Y los servicios de asesoría jurídica, ¿qué medios de defensa pueden promover para los niños que son víctimas del acoso escolar? Básicamente, como lo comentaba, como no hay, está la excepción del principio de definitividad, en muchas ocasiones vamos directo al amparo indirecto. Hay suplencia de la eficiencia con base en el artículo 79 de la ley de amparo, en donde el juez con todo el panorama puede implementar medidas para evitar estas conductas de violencia. En ocasiones nos hemos tenido que ir a los recursos administrativos en donde también nosotros somos competentes como operadores para coadyuvar en prevenir toda esta violencia familiar. No se diga más, también podemos hacer peticiones para que se implementen medidas de protección, comunidades de vigilancia por padres o que se les permita el acceso a ciertos psicólogos para poder valorar qué tanto es el nivel de violencia, porque también la SEP tiene muchos mecanismos o ha implementado las escuelas libres de violencia. Existen las UASIS, son unidades especiales que se implementaron para abordar todo el tema del bullying. Muy bien, pues es momento de hacer una segunda breve pausa y al regresar daremos respuesta a las preguntas del auditorio. Muy amable. Vamos al corte, es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es del señor Enrique Blanco. Él nos comenta que en la escuela de su hijo no le permiten ejercer su religión y pregunta si eso es bullying y cómo puede protegerse.
Bueno, no debemos de perder de vista que el bullying se genera por una característica diferenciada de la comunidad. La religión no es propiamente un tema de bullying, sin embargo, lo que va asociada a ella, como pudiera ser la vestimenta o las conductas o las posiciones frente a ciertas cosas, eso es lo que les genera a los niños bullying. Ningún tipo de violencia está autorizada. Obviamente, pues pueden denunciarla a las autoridades escolares, pero propiamente la religión no es un tema directo de bullying. Ok. La siguiente pregunta es de la señora Guillermina Ortiz. Ella nos dice que su hija Paola necesita un inhalador, pues padece asma. Y nos dice que los niños de la escuela en ocasiones se la esconden. Y dice que pregunta qué puede hacer para ayudarla. Básicamente recordamos que el bullying son actos u omisiones reiteradas que generen daños físicos o psicoemocionales en los niños. Si esto está siendo reiterado, obviamente está atentando contra su salud. Ahí obviamente pueden implementarse algunas unidades de vigilancia, pero sobre todo tiene que denunciarlo en el centro escolar para tratar de generar conciencia en el alumnado y que no hagan eso que puede generar que esta menor pueda perder la vida. Obviamente puede ser desde una petición o un amparo indirecto. Lo que se sugiere siempre es acercarse con un afán conciliado primero con las autoridades escolares. Muy bien, ahí está la respuesta para Guillermina. La siguiente pregunta es de Antonio Rivera. Él quiere saber si puede negarle a su hijo en una escuela privada la entrega de calificaciones por falta de pago de las colegiaturas y él pues requiere un documento para poderse inscribir a la secundaria. No sé si esto sea un tema de acoso. Pues sí, un poco, porque tenemos que las directrices de protección a los menores van en relación al interés superior del niño. Y con base en eso, pues hay suplencia, que ya platicábamos, que es una excepción al principio de definitividad. ¿Y cuántos niños, sobre todo en esta época tan cambiante, ya no tienen la oportunidad de continuar en un plantel escolar porque las condiciones económicas de sus padres han variado? No debemos de perder de vista que si hablamos de que no paga la colegiatura hay un contrato. Tendríamos que verificar las condiciones del contrato, pero con base en el interés superior del niño, se ha llegado a la conclusión de que nadie le puede negar sus calificaciones para poder acceder al siguiente año escolar o que genere una violencia que le impida acceder a un derecho humano como es la educación. Los jueces de distrito, con las reservas que merece el caso en relación al contrato y a la obligación por parte de los padres, han establecido que uno de los derechos de los niños es estudiar y se protege vía constitucional y entonces no le pueden negar las calificaciones por falta de pago de las colegiaturas. Claro, una cosa es el contrato que tiene el padre con el colegio y otro el derecho del menor a la educación, ¿no? Y aquí estamos en una línea muy sutil del bullying de las autoridades escolares con el menor en relación a que le están privando de un derecho humano con base en algo que él no hizo. Correcto, pues ahí está Antonio Rivera la respuesta. La siguiente llamada es de Ana Leiva. Ella desea saber en qué caso los representantes especiales pueden llevar a cabo la defensa de un menor. Nos comenta que su hija de 10 años, quien nos dice que es muy estudiosa, sufre de acoso escolar y ella quisiera prevenirlo, pues no la quiere cambiar de escuela. ¿Qué le puede comentar? Es muy interesante. Nosotros tenemos dos formas de acercarnos en protección a los niños. En ocasiones, aunque usted no lo quiera creer, van a tocar a las puertas del instituto a pedir el servicio aún siendo menores de edad. Y en muchas otras ocasiones las autoridades, los juzgados de distrito o autoridades administrativas piden la intervención de los asesores jurídicos federales en protección de los menores, atendiendo al principio que es el interés superior de los niños. Entonces, con base en ello, le podría sugerir a ella que puede acercarse a nosotros para que presentemos una denuncia formal ante las autoridades escolares para implementar medidas reforzadas de protección a la menor y no la tenga que cambiar, porque a veces con instrucción o que algún psicólogo tenga pláticas con los menores o con la víctima puede mejorar las condiciones escolares de su hija. Se nos termina el tiempo, licenciada. Le agradecemos que haya venido nuevamente a este espacio y que haya dado respuesta a las preguntas del auditorio. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir. Agradecemos también al equipo de producción que hace posible este programa. A usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese mientras en la señal del Canal Judicial.